trabajosa, quiero decir. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Vamos a hablar de las consecuencias físicas de los trastornos de alimentación y específicamente de la anorexia y de la bulimia. ¿Con esto qué quiero decir? Que, como les decía anteriormente, el mantenimiento de este tipo de trastornos van a tener graves consecuencias físicas, emocionales, cognitivas, comportamentales en los sujetos. Entonces, con esto lo que vamos a poder identificar es qué cosas le pueden estar sucediendo a un sujeto y qué cosas nosotros podemos pesquisar de nuestro entorno, de aquellas personas que podamos estar sospechando que puedan tener algún trastorno de alimentación. En una primera instancia, la anorexia, sí o sí aparece una malnutrición secundaria, o sea, podemos entender que el sujeto quizás en su corporalidad no está tan delgado, pero si uno, por ejemplo, le aplica un examen de sangre o un examen de tipo de nutrientes que tiene en su cuerpo, puede ver que existe un déficit de altos componentes que son necesarios para el funcionamiento. Por ejemplo, estoy hablando de cantidad de minerales, de vitaminas, de cosas por el estilo. Sí, también hemos visto que sujetos que tienen estos trastornos detienen su crecimiento, o sea, cuando son preadolescentes o adolescentes y están en una fase de crecimiento, cuando aparecen estos trastornos, ellos se estancan en el crecimiento. Y este tema es súper complejo de poder abordar porque finalmente la etapa de crecimiento está dada justamente en este periodo, en el periodo de la preadolescencia y de la adolescencia. El sujeto después de que pasa esta edad ya no va a poder tener la posibilidad de crecer. Entonces, que en esta instancia tenga un déficit nutricional va a generar que él, por ejemplo, pueda no lograr un desarrollo tan óptimo como estaba predispuesto genéticamente. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir? Aparece la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria. Cuando hablamos de amenorrea primaria son aquellos casos de chicas que tienen entre 15 y 16 años y aún no les llega su primera menstruación. Cuando hablamos de amenorrea secundaria son aquellas chicas que tuvieron ya su primera menstruación y que algún ciclo más o menos regular, pero que de un momento a otro se corta este periodo, este ciclo menstrual y dejan de tener el periodo menstrual. ¿Sí? También aparecen algunas alteraciones dérmicas, por ejemplo la piel seca y desescamada quiero decir. Esto es muy similar a lo que le sucede, por ejemplo, a la gente que tiene psoriasis. La piel se empieza como a desescamar, ¿sí? Descamar, perdón. Aparición también del lanugo, que es el famoso vello en las mujeres, por ejemplo, en brazos, en piernas, en espalda, en el rostro. En ese mismo sentido aparecen las uñas y el cabello frágil. ¿Qué más podemos decir? El estreñimiento, claro, porque la falta de algunos tipos de alimentos pueden perjudicar tu sistema digestivo. Aparece la hipotensión, que esto se refiere a una presión arterial baja. Aparece la bradicardia, que se refiere a una frecuencia de ritmos, frecuencia de latidos cardíacos más o menos menos frecuentes, quiero decir. Por ejemplo, una bradicardia se refiere a que el latido del corazón tiende a ser mucho más lento. ¿Bien? Y así también hay que mencionar las arritmias, dificultades y la famosa también hipotermia, que es una de las cosas que se caracteriza a aquellos sujetos que tienen anorexia. Y esa hipotermia o esa tendencia a no poder generar tanto calor corporal se traduce en una intolerancia al frío. O sea, son sujetos que realmente la pasan muy mal en la época invernal, con la nieve, con el agua, con las bajas temperaturas. ¿Sí? Y también aparece una acreocianosis distal. Entendamos que esto es una manifestación física en donde, por ejemplo, manos y pies tienden a tener dificultades en la irrigación sanguínea y eso hace que, por ejemplo, las manos se pongan un poco moradas, un poco de otro color, o quizás hasta un poco más claras. ¿Sí? Y por último, destacar que aparece una desmineralización ósea, y eso puede favorecer que aparezca una osteoporosis precoz, así como por ejemplo un déficit dental, de las piezas dentales. ¿Qué en relación al tema de las consecuencias físicas de la bulimia? Entendemos que son sujetos que, como les decía anteriormente, inducen el vómito de la diarrea. Ellos tienen subidas y bajas de peso recurrentes y muy cortas en el tiempo. Aparece también la esofagitis, que es aquella inflamación de los tejidos del esófago, y eso que genera que tengan, por ejemplo, dolor al ingerir alimentos, y también obviamente les va a generar un dolor cuando ellos se inducen el vómito, porque van a tener dificultades además para poder tragar los alimentos, porque los tejidos del esófago van a estar más o menos inflamados. Aparece la pérdida del esmalte dental, de los dientes, y la piorrea, que entiendo que también se define como
la famosa periodontitis, en donde los tejidos blandos de la boca generan cierto déficit y eso favorece que los dientes pierdan, por ejemplo, su capacidad para poder conservarse en la boca, y eso hace que los sujetos puedan perder ciertas piezas dentales. Los edemas en las extremidades son aquellas inflamaciones que puedan tener en brazos, en piernas, etc. La debilidad muscular asociada claramente al tema de la inducción del vómito. Yo puedo decir que, porque me ha enfermado el estómago, cuando uno, por ejemplo, tiende a vomitar mucho, lo que hace el cuerpo es tratar de liberarse de este componente tóxico que pudo haber ingerido, y al vomitar tanto uno se siente con la sensación de fatiga, como podía decirse, y los calambres, o sea, esa sensación de debilidad después de haber botado todo lo que pudo estar dentro del estómago. Los calambres también están asociados a eso, y alteraciones inmunológicas y endocrinas, que son una de las más complejas de abordar posteriormente, y la distensión abdominal. Cuando hablamos de distensión abdominal entendemos que es esta hinchazón, esta sensación de que la zona abdominal es muy pultosa, ¿bien? Son sujetos que se caracterizan un poco por eso. Las consecuencias conductuales de la anorexia. Entendemos que son sujetos que tienden a ejercer cierta negación o nula conciencia de la enfermedad, y eso, como les decía anteriormente, es lo más grave de poder abordar y trabajar en este tipo de trastornos. También tienden a inducirse dietas hipocalóricas con poca ingesta de grasas, de azúcares, de carbohidratos, etc. ¿Sí? Aparecen también alteraciones en la forma de comer, claro, porque son sujetos que van a estar tan preocupados de la temática que de repente dejan de comer o comen poco en algunas horas, etc. ¿Sí? La hiperactividad también está asociada, el aislamiento social, claro, en la medida en que el sujeto se va sintiendo como más extraño o menos comprendido por su entorno o más castigado por su entorno, se va a ir paulatinamente aislando de esta interacción que podría estar teniendo. La irritabilidad también es otro factor que está asociado, el ejercicio excesivo y la pseudo expertise en dietas. Vamos a ver que aquellos sujetos que sufren de anorexia van a investigar en una primera instancia, cuando no tienen la asesoría de un profesional, claramente, a través de Google, a través de las redes sociales, cierto tipo de dietas, de alimentos que ellos pueden comer para tener cierta corporalidad. Y aquí una de las cosas más graves que tienen que ver con esto, en el sentido de que uno, cuando entra en las redes sociales, puede ver que hay mucha gente que publica contenido en relación a esto, y no necesariamente ese contenido o esas sugerencias que te pueden dar en relación, por ejemplo, a cierto tipo de alimentos que tú puedas comer, va a estar en mayor medida relacionado a lo que tú necesitas, a cuáles son tus condiciones nutricionales de base. Entonces hay que prestarle atención justamente a ese factor. Y en ese mismo sentido, cuando estos sujetos empiezan a inducir dietas y a trabajar en algunas dietas específicas, tratan de que el resto de la familia o el resto de sus conocidos también estén más o menos bien alimentados bajo ese punto de vista, ¿sí? Y por último, destacar que estas personas tienden a tener cierto ocultismo en la ingesta alimentaria, o sea, ellos van a hacer todo lo posible para que sus familias, sus padres o gente que los rodea dejen de ver lo que está comiendo o las cantidades que está comiendo. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, ellos incurren en comportamientos que tienen que ver con botar la comida, esconder la comida, etcétera, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? Las consecuencias conductuales de la bulimia. Entendemos que aparece un comportamiento desordenado, conductas purgativas, que son estas donde el sujeto, después de un atracón, trata de deshacerse de todo lo que comió. Y las conductas purgativas básicamente se refiere a la inducción del vómito, de las diarreas, ¿sí? Los periodos de ayuno en crisis, su forma de comer y la frecuencia con la que comen tienden a ser anormales. También se ha visto que tienen un déficit o una dificultad justamente para enfrentarse a los problemas o al estrés. Y esto está muy asociado, por ejemplo, a las habilidades sociales que puedan tener un sujeto en relación a las capacidades de comunicación, de asertividad en relación y al reconocimiento de sus propias emociones. Aparece también el ausentismo académico laboral, o sea, son sujetos que de repente dejan de ir a las actividades que hacen cotidianamente porque están evidentemente en periodos de crisis. Y en ese mismo sentido, un déficit nutricional favorece la disminución de un rendimiento cognitivo, claro, porque la funcionalidad no va a estar en su nivel más óptimo.
También aparecen otras conductas que tienen que ver con el robo de comida, dinero y otros. En relación a las consecuencias cognitivas de la anorexia, entendemos que estos sujetos tienden a tener pensamientos irracionales frente a la comida y el peso y la figura. Vamos a ver que eso va a estar más o menos distorsionado. Y la labor justamente que debe ejercer el psicólogo en relación a eso es que él pueda tener un pensamiento mucho más apegado a la realidad, de las cosas que son derechamente, ¿sí? También aparece un excesivo interés por el peso y la figura, aparece la falta de aceptación de ellos mismos, que está muy relacionado, como les decía, al tema de la autoestima, de la autoimagen. Aparece una evaluación errónea de las dimensiones del cuerpo. Por ejemplo, pueden decir que algún brazo o quizás sus piernas son más anchas de lo normal, siendo que uno puede observarlo quizás en el cotidiano en un bailarín y puede decir que la verdad es que no es así. Bien, ¿qué más podemos decir? La negación de las sensaciones corporales. Claro, el cuerpo empieza a prestar ciertas alarmas cuando uno, por ejemplo, deja de comer y genera ciertos malestares también. Entonces, entendamos que estos sujetos tienen una tolerancia tan alta a este tipo de situaciones que ellos pueden negar completamente que puedan estar sintiéndose mal por no comer. Bien. También otra característica importante es que no reconocen la gravedad de su estado. Le pueden quitar totalmente de importancia al tema. Y en ese mismo sentido existe cierta resistencia a la recuperación. Bien. Y esos dos factores son uno de los más complejos y que más dificultan justamente la evolución del trastorno. ¿Cuáles son las consecuencias cognitivas de la bulimia? Entendemos que los sujetos también comparten este factor que tiene que ver con pensamientos erróneos o irracionales en relación al tema del peso y la comida. También aparece, ellos, a diferencia de los anoréxicos, sí tienen mayor conciencia de la enfermedad, pero tienden a ocultarla, a esconderla por vergüenza, porque todos entendemos que después de haber comido, el hecho de que uno se induzca al vómito o que se tome un laxante para favorecer la digestión es una conducta súper disruptiva, y entonces todo lo podemos entender de esa manera, y eso es lo que pasa más o menos con estos sujetos. Sienten vergüenza de este tipo de comportamientos que hacen. Empieza a aparecer la desconfianza hacia los demás, claramente, el comportamiento pueril o infantilizado en las relaciones con sus pares o con gente conocida, el razonamiento empobrecido, que también tiene que ver con esto que les digo, con dificultades en la capacidad de concentración o de mantener la atención en tareas cotidianas que puedan estar haciendo, en las salas de ensayo, en coreografía, etcétera. Y también, bueno, también está asociado el tema de la baja de autoestima. ¿Cuáles son las consecuencias psicopatológicas de la anorexia? Está estudiado y se ha demostrado que el trastorno de alimentación no necesariamente aparece solo, siempre está como relacionado a algún otro trastorno afectivo o de ansiedad relacionado a este mismo. Y como dice ahí, aparecen los cuadros depresivos, se desborda la ansiedad. Se ha estudiado también que existe una alta prevalencia de acentuación de los rasgos obsesivos y la anorexia. Aparecen las alteraciones del sueño porque el metabolismo está en un estado de desequilibrio. Aparecen también las dificultades en el aprendizaje y la concentración, que está muy relacionado a esta pérdida de las funciones cognitivas bases de un sujeto para las labores cotidianas que pueda estar emprendiendo. En relación a la bulimia, las consecuencias psicopatológicas tienen que ver con, por ejemplo, mayor tendencia a la irritabilidad, cambios bruscos de humor, sentimiento de minusvalía, que ellos que padecen justamente esta enfermedad, menosprecio de sí mismos por todo lo que hacen, por toda esta sensación de culpa, ideación y amenaza suicida. También hemos visto que aparecen conductas autolesivas, que son básicamente estas donde el sujeto se infringen heridas a sí mismo. Por ejemplo, se cortan los brazos, las piernas, se hacen perforaciones, etc. Aparece una ansiedad difusa y generalizada, y en ese mismo sentido una tendencia más fóbica a situaciones particulares o derechamente a una fobia social. Bien, eso es más o menos lo que tiene que ver con el impacto que genera este tipo de trastornos en las personas, en lo específico. Vamos a hablar ahora, para seguir avanzando, lo que tiene que ver con el diagnóstico. Cuando uno habla del diagnóstico de este tipo de trastornos, tienen que entender que existen algunos métodos que pueden ser más efectivos que otros. La verdad es que la sumatoria de ellos van a hacer que un diagnóstico sea mucho más certero y específico a este sujeto.
Existen pruebas psicométricas que son básicamente autocuestionarios que un sujeto puede completar y en base a los resultados o a los parámetros que pueda tener este instrumento, él puede determinar que tiene o no cierta predisposición para algún cuadro de algún trastorno de alimentación. Pero yo diría que en mayor medida el mecanismo número uno para poder identificar este tipo de trastornos tiene que ver con la entrevista de algún especialista en relación a la materia. Y cuando hablo de especialistas entendemos que aparecen justamente los psicólogos, aparecen los psiquiatras, aparecen los nutriólogos, los pediatras y aparecen también los nutricionistas. Cualquiera de estos que comenté deberían tener las competencias para poder diagnosticar un trastorno de alimentación en un sujeto y justamente poner las alarmas para encaminar planes de acción que permitan la mejora prontamente de la persona. Y a eso hay que sumarle también la impresión que pueda tener el entorno del sujeto, y cuando hablo de entorno me refiero, por ejemplo, a las familias, padres, madres, hermanos, gente con la que pueda vivir el sujeto, los maestros, los coreógrafos, los directores que estén a cargo de estos sujetos, por ejemplo, estudiantes de formación, cuando ve qué cosas están comiendo o qué cosas no están comiendo, cuáles son los volúmenes, etcétera, y también los mismos compañeros. Normalmente en la interacción más cotidiana, fuera de la sala de ensayo es donde se aparecen justamente todo este tipo de conductas. Y uno puede ver que quizá un compañero se priva de algunas cosas o derechamente está incurriendo en algunos de estos comportamientos que comenté anteriormente, ¿sí? Para ir avanzando entonces la comorbilidad psicopatológica de estos cuadros. Cuando hablamos de comorbilidad entendemos que la comorbilidad se refiere a la aparición de un trastorno en conjunto a este trastorno de alimentación. Y como les decía anteriormente, cuando aparece algún trastorno de alimentación no siempre aparece puro, no siempre aparece solo, siempre está asociado, en la mayor cantidad de los casos, a otro cuadro psicopatológico que puede tener otro tipo de síntomas en el sujeto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos afectivos, entendemos que aparecen depresiones, distimias, y también está asociado a algunos cuadros al trastorno maníaco-depresivo o trastorno bipolar que se conoce también. Los trastornos de ansiedad también aparecen, la ansiedad generalizada, la ansiedad fóbica, ya sea fobia social o fobia específica, alguna situación en particular. También se ha estudiado que los trastornos obsesivos compulsivos están muy relacionados también a la aparición de los cuadros de anorexia. También aparecen las adicciones, por ejemplo, aquellas personas que tienen un exceso de consumo del tabaco, de fumar. Por ejemplo, bailarines profesionales pueden conocer a personas que solamente su alimentación o que gran parte de su alimentación se basa en la ingesta de cigarros, ¿sí? Después de un ensayo o saliendo de clases, etcétera, ¿sí? Y en ese mismo sentido también pueden existir sujetos que tienden a consumir mayor cantidad de cafeína. Y son como dos tipos de alimentos que de alguna manera brindan energía al cuerpo, pero que no entregan mayores nutrientes para que éste se pueda seguir funcionando. También está asociado el alcoholismo, claro, y el consumo de drogas. Y por último, destacar que en algunos casos, en los más graves, yo diría, de estos trastornos de alimentación, muchas veces aparece un trastorno de personalidad. Y cuando hablamos de trastornos de personalidad, entendemos que son estos los cuadros más complejos de abordar desde el punto de vista psicológico, psicopatológico, porque tienen una implicancia de que el sujeto tiene cierta vulnerabilidad de la estructura yoica para poder desenvolverse en la vida cotidiana. Y entonces el mecanismo de acción implica intervenir en muchas áreas del sujeto. Y cuando hablo de trastornos de personalidad, se ha estudiado que, por ejemplo, el trastorno limítrofe de la personalidad, o borderline como se conoce, está asociado a la aparición de algunos trastornos de alimentación. En ese mismo sentido, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista y también el trastorno histriónico de la personalidad, que son algunas cosas que uno puede estudiar y reconocer cuando observa este tipo de patología en las personas. Bien, ¿qué hay con el tema del tratamiento? Entendamos que para poder hacer frente a este tipo de problemática, lo más importante es que uno pueda generar consulta y asesoría por especialistas. Cuando hablamos de especialistas entendemos que pueden entrar los médicos y los nutricionistas en esta materia. Es sumamente importante que si alguno de nosotros sospechamos de la manifestación de este tipo de sintomatología de alguien que conozcamos, podamos llevarlo al doctor rápidamente o al nutricionista, al nutriólogo, para que él pueda descifrar y declarar si es que esta persona puede tener ciertos
manifestación de sintomatología en relación a algunos de estos cuadros. La medicación ayuda cuando, por ejemplo, el sujeto está en un estado nutricional muy deteriorado y necesitamos, por ejemplo, favorecer este estado a través de suplementos alimenticios y otras cosas que pueden estar asociadas. El tratamiento principal para el trabajo de la recuperación de los trastornos de alimentación siempre va a estar dada con la psicoterapia. Porque en los casos más graves, como les comentaba, es muy importante abordar esta temática, porque entendamos que todos estos factores cognitivos y emocionales son los que van a estar de alguna manera gatillando y manteniendo la aparición de estos trastornos. La recurrencia y el mantenimiento, como les decía, de estos cuadros que son bastante complejos de poder abordar cuando están en ese estado de gravedad. Cuando uno entiende que el cuadro se está empezando a configurar, es mucho más fácil poder implementar acciones que puedan favorecer que este cuadro no siga evolucionando de manera negativa. Bien, y por último destacar que en los casos más graves, la hospitalización es el mecanismo de acción, como por ejemplo de intervención en crisis. Cuando el sujeto tiene una baja de peso importante y ya prácticamente no puede pensar, no puede hablar, no puede moverse, se requiere como esta intervención para que el cuerpo, como decía anteriormente, no entre en colapso y se pueda generar algún apagón de algún sistema, como les decía anteriormente, y eso genere la muerte del sujeto, ¿sí? Entonces, cuando en los casos graves el sujeto llega con esas condiciones, lo que se hace justamente es estabilizar la función metabólica corporal del sujeto para después entrar en el trabajo recuperatorio de psicoterapia, por ejemplo. Quiero destacar acá, en relación al tema del enfoque de salud que debería estar persiguiendo cada etapa dancística. Entendamos que cuando un bailarín, cuando un estudiante inicia clases de danza, hay que prestarle cierta atención a cuál va a ser el enfoque que tanto padres como formadores pueden tener sobre ese perfil de estudiantes. Entendamos que en una fase de iniciación, con estudiantes, por ejemplo, de 5 a 8, 9 años, es muy importante poder abordar el tema del sobrepeso, que está siendo muy recurrente en la actualidad y que las cifras lo demuestran así con los estudios que han salido últimamente en menores de edad, en obesidad infantil, y también el tema de los malos hábitos que puedan tener estos niños. Y hay que entender que estos hábitos de alimentación pueden estar muy influenciados por lo que hacen los padres, porque finalmente en un niño de 5, 8, 9 años van a ser los padres los responsables de qué cosas qué cosas le van a dar a sus hijos para que ellos se alimenten. Entonces hay que tener ojo con el tema, por ejemplo, de los volúmenes de comida, las horas de comida, el tipo de alimentos que está ingiriendo. Y es súper importante que las instituciones formadoras o aquellos que están a cargo de estos estudiantes en fase de iniciación puedan generar justamente los cambios positivos para que ellos puedan encaminar el tema del factor nutricional desde el punto de vista de la buena alimentación y de un factor más o menos protegido para que esto no genere ciertas alteraciones posteriores cuando este estudiante, por ejemplo, pasa a una fase formativa. Cuando un estudiante, por ejemplo, es admitido en alguna escuela o está tomando clases con mayor regularidad en alguna escuela con un fin, por ejemplo, de mejorar mucho su rendimiento, es súper importante que pueda recibir cierta asesoría y cierta aplicación de planes de nutrición específicas a sus necesidades nutricionales. Porque eso generalmente va a favorecer que él pueda tener las competencias y pueda tener las condiciones base para que pueda desenvolverse de buena manera en la disciplina. Lo que se persigue es justamente que el sujeto pueda nutrirse con los alimentos que necesita para tener una óptima performance o una óptima ejecución o una óptima práctica de la danza en sí. ¿Bien? Y bueno, cuando estos estudiantes de formación ya pasan por todo el periodo formativo, llegan justamente a la fase del profesionalismo. Aquellos bailarines profesionales, es súper importante que ellos puedan tener supervisión sobre el tema de los planes de alimentación que puedan estar aplicando, por ejemplo, en distintos momentos de su carrera, en distintas temporadas, según las exigencias que puedas tener en relación a los roles que se te van a asignar o al tipo de papeles que puedas estar preparando en un montaje, en una obra, etcétera. Entonces, es súper importante que
todo momento de la carrera del bailarín, ya sea en su fase de iniciación o en su fase de profesionalismo, pueda estar presente el tema de la nutrición desde el punto de vista de la salud, ¿sí? Para ir avanzando y terminando ya, porque no sé cuánto tiempo vamos, es súper importante destacar que la prevención es uno de los factores que van a impedir justamente que estos cuadros aparezcan y se perpetúen en la vida de las personas. Entonces se puede decir que lo más efectivo para que no ocurran y no se perpetúen estos cuadros va a ser que lo mejor que uno puede hacer para que esto no pase es impedir que suceda. En ese sentido puede sonar un poco obvio, pero como les decía, el ponerle un atajo inmediato o pronto a la aparición de estos trastornos va a hacer que el sujeto tenga mayor pronóstico de mejora en un corto plazo. Cuando permitimos que estos cuadros se mantengan en el tiempo, vamos a ver que el sujeto puede sufrir graves daños de salud y además va a ser una recuperación mucho más lenta. Entonces es súper importante considerar eso. Es súper importante poder entender que la nutrición tiene que estar acompañada de un componente de educación, o sea, y entender en ese sentido que a través de la nutrición yo puedo optimizar mi rendimiento, mis capacidades físicas en relación a la exigencia que pueda tener la disciplina. Y en ese sentido es importante considerar que la psicoeducación sobre este tipo de trastornos también es súper importante. Por ejemplo, esta instancia puede servirle a ustedes para poder reconocer de qué se trata esto y cómo puede afectar en la vida de un hijo o de algún familiar que pueda practicar danza o de algún amigo que pueda practicar danza. Es súper importante poder ponerlos de manifiesto para que todos sepamos de qué se trata y así justamente incurrir en conductas preventivas frente a posibles sospechas de este tipo de comportamientos. Hay que entender que debe existir una premisa de que la alimentación es un sinónimo de salud y de bienestar. Perdón. En ese sentido es súper importante destacar que a través de la nutrición yo voy a poder favorecer un estado de salud óptimo y un bienestar emocional, psicológico también óptimo, porque mi cuerpo va a estar en niveles óptimos de funcionamiento en relación a los requerimientos nutricionales que pueda tener y eso va a favorecer que yo me sienta de una mejor manera, ¿sí? También es importante poder recibir o tratar de captar justamente asesorías de especialistas en la materia. Con esto me refiero, por ejemplo, psicólogos de danza, nutricionistas y nutriólogos deportivos, que van a ser sujetos que van a tener un entendimiento justamente de la disciplina dancística y que te van a poder decir de qué manera operan cada uno de los factores que están implícitos en esta disciplina. Es distinto entenderse con un nutricionista general, se podría decir, con un nutricionista deportivo, porque el nutricionista deportivo justamente tiene este enfoque del trabajo de rendimiento que persigue que puede tener un deportista o un bailarín específicamente, relacionado a la exigencia que pueda tener cada disciplina que se practica. Bien, entonces para ir terminando, algunas conclusiones. Es súper importante que estudiantes y bailarines puedan asesorarse justamente de especialistas en esta materia. Si tú eres un estudiante que está en, no sé, en tercer año o segundo año o cuarto año de una carrera profesional de danza clásica o de danza en general, tienes que tener sí o sí un nutricionista o un pediatra de cabecera que te favorezca y que te ayude justamente a implementar planes de acción en relación a tu alimentación. Si tú eres un bailarín profesional, entonces deberías tener algún especialista que te pueda ayudar también a ir supervisando este factor según cada temporada, cada exigencia que pueda estar teniendo. Entonces es súper importante que los bailarines busquen asesoría en esa materia para que ellos puedan justamente esta variable tenerla súper controlada y súper optimizada, ¿bien? Porque eso va a ser finalmente lo que va a perseguir cualquier plan de intervención sobre esta temática. Hay que destacar también que frente a las ligeras sospechas que nosotros podamos tener de ciertos comportamientos de gente que conocemos, hay que inmediatamente consultar con un especialista o derechamente derivar. Si yo soy un director de escuela y veo que cuando partí en marzo con las clases, la estudiante llegó con cierta corporalidad y después de 3 meses o de 2 meses veo que ella ha cambiado su forma de comportarse y además de eso veo que está extremadamente delgada, tengo que derivarla para que un especialista la evalúe.
y pueda decir específicamente que si esa niña tiene un trastorno de alimentación o derechamente está respondiendo un poco a un cambio metabólico saludable que no necesariamente tiene que tiene que generar tanta preocupación. ¿Bien? Entonces es súper importante que los que estamos rodeando justamente a estudiantes o quizás bailarines profesionales en las compañías, en los elencos, puedan prestar atención y puedan tratar estas temáticas con sus pares, ¿sí? Para buscar justamente la consulta y la asesoría. Es súper importante también, y aquí hago un llamado de atención justamente a todas estas escuelas que puedan existir en Chile y que forman estudiantes, que puedan tener equipos multidisciplinarios en sus staff de trabajo. Y cuando hablo de equipos multidisciplinarios, me refiero, por ejemplo, a sujetos que tengan conocimiento en kinesiología, que tengan conocimientos en nutrición, en psicología, en medicina, ¿qué más podemos hablar? Básicamente preparación física, por ejemplo, eso escapa un poco del área, pero son especialidades que pueden favorecer de alguna manera el rendimiento de este bailarín y el bienestar del bailarín. Entendamos que la psicología deportiva en una primera instancia nace con esa premisa de poder potenciar el rendimiento y la performance del bailarín. Pero además de eso puede hacerse cargo y puede prestar justamente la alarma en relación a posibles padecimientos que pueda tener un bailarín en su carrera, en su proceso formativo. Y teniendo como esta especie de rol de supervisión, va a ir favoreciendo que este sujeto viva la práctica deportiva y la práctica de la danza, en realidad, de una manera mucho más saludable. Y así cada especialista en su materia puede ayudar a que este sujeto funcione en su mejor rendimiento según sus posibilidades. Y por eso es súper importante que nosotros podamos tener contactos o equipos, contratar a profesionales en esta materia que puedan brindar esta asistencia en las instituciones formadoras. Hace años todos sabemos que el ballet se enseña de alguna manera de generación en generación. Hay algunas instituciones que están siendo pioneras en relación al tema de los procesos metodológicos de enseñanza, como la Royal Academy of Dance, que además de eso incluyen justamente este enfoque multidisciplinario de la ciencia del deporte, que entienden al bailarín como un sujeto más complejo, en donde existen variables físicas, nutricionales, emocionales, psicológicas, que tienen que abordarse para que él tenga una práctica más saludable de la disciplina y que eso finalmente favorezca que su carrera pueda ser mucho más larga y mucho más disfrutada desde ese punto de vista. Bien, entonces el llamado de atención es súper importante que aquellos que estamos a cargo de procesos formativos de estudiantes podamos brindarles esa asesoría y esas posibilidades, ¿sí? Porque finalmente con eso vamos a lograr que nuestra gente, nuestros niños o los bailarines que puedan participar con nosotros lleven una práctica dancística mucho más sana, ¿sí? En ese sentido, también destacar que los padres de los estudiantes tienen que sí o sí participar y ser conscientes de los procesos formativos que están inmersos sus hijas o sus hijos. Y en ese sentido es importante destacar que ustedes deben saber qué es lo que están enseñando en las clases, cuál es la metodología que está utilizando el profesor, cuáles son sus mecanismos pedagógicos para poder enseñar la disciplina, etcétera. Porque finalmente, como decía en las diapositivas anteriores, existe cierta recurrencia de algunos estilos pedagógicos de maestros que pueden estar incurriendo quizás por desconocimiento en este tipo de favorecer este tipo de conflictos emocionales y alimenticios de los bailarines, con este tema de la presión sobre la estética específica de los sujetos. Entonces es importante que los padres reconozcan esto para que ellos puedan poner la alarma en el caso que pueda observar alguna conducta que puede que no sea tan favorable para el bienestar psicoemocional de ese estudiante en formación, por ejemplo. Así que hago un llamado de atención también, una invitación a los padres de los estudiantes que están en procesos formativos de danza, que puedan pedirle a los maestros o a las personas que están a cargo que puedan asegurarles ellos que este tipo de situaciones se conocen y que ellos van a estar al tanto para que uno pueda evitar justamente la aparición y la recurrencia de estos, ¿sí? En ese mismo sentido, a los maestros se hace un llamado de atención en relación a la regulación de las expectativas.
Entendemos que pueden existir ciertos maestros que exigen, como decía anteriormente, esta estética, esta corporalidad específica para poder incorporar o no a un estudiante a algún grupo formativo o para incorporar o no a un bailarín en alguna compañía, en un elenco. Hay que entender que el tema de las expectativas actuales en relación al tema de los trastornos de alimentación y además al tema de la ingesta alimentaria de la población en general está bastante alterado. Uno eso lo puede observar, por ejemplo, cuando ve las cifras de obesidad infantil, cuando ve las cifras de obesidad de la población en general, son índices súper altos. Entonces, evidentemente ahí ocurre un factor súper discordante en relación a la exigencia que pueda tener la disciplina en sí y las posibilidades de la gente en general que pueda entender para poder desempeñarse en esta disciplina. Así que también ese tema es súper complejo. Antes de poder exigir justamente la corporalidad específica para alguna obra, para ser parte de algún grupo, es muy importante poder hacer una intervención en relación a un plan de acción para que ese factor se potencie en el bailarín, antes de justamente incurrir en comportamientos castigadores, amenazantes o restrictivos sobre el tema de la ingesta alimentaria. Bien, y por último, para destacar y para ir despidiéndome ya, indicar que la salud y el bienestar de los bailarines tiene que estar por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier montaje, por sobre cualquier estreno, por sobre cualquier audición, por sobre cualquier examen. O sea, nosotros no podemos pretender que los bailarines se enfermen por tener que rendir algo, por tener que cumplir con algo. Hay que poner de premisa que la salud y su bienestar es lo más importante para nosotros, porque finalmente va a ser lo que va a permitir que ellos puedan desenvolverse de una manera óptima, gozando esta disciplina, disfrutando los ensayos, disfrutando el baile, la danza, de una manera mucho más saludable. Bien, así que eso sería en términos generales. Espero que, bueno, aquí puse alguna referencia del material con el que me apoyé para hacer la presentación. Espero que haya quedado relativamente claro en términos generales de qué se tratan estos trastornos. Si alguien tiene alguna duda, comentario o crítica, cuestionamiento, no sé, puede hacerlo. Yo voy a estar súper atento para responder sus mensajes y bueno, espero que les haya servido. De verdad les agradezco su permanencia en la charla y si alguien quisiera proponer alguna temática o consultar sobre algo específico que quisiera abordar en otra oportunidad, estoy súper dispuesto a poder escuchar y quizás armar algo más adelante. Bien, así que les mando un saludo a todos, espero que estén muy bien, espero que esto les haya servido y ojalá que podamos reunirnos nuevamente en torno a la danza, disfrutando de algún espectáculo de ballet o de danza contemporánea, prontamente saliendo de este tema de la cuarentena. Así que muchas gracias, espero que les vaya muy bien y hasta pronto.